Capítulo primero. ¿En qué tiempo salí de Castilla y lo que me acaeció? Bernal Díaz del Castillo, vecino e regidor de la muy leal ciudad de Santiago de Guatemala, uno de los primeros descubridores y conquistadores de la Nueva España y sus provincias y Cabo de Honduras y de cuanto hay en esta tierra, natural de la muy noble e insigne villa de Medina del Campo, hijo de Francisco Díaz del Castillo, regidor que fue de la que por otro nombre le llamaban, el Galán, que haya santa gloria, por lo que a mí toca y a todos los verdaderos conquistadores mis compañeros que hemos servido a su majestad en descubrir y conquistar y pacificar y poblar todas las más provincias de la Nueva España, que es una de las buenas partes descubiertas del Nuevo Mundo, lo cual descubrimos a nuestra costa, sin ser sabedor de ello su majestad, y hablando aquí en respuesta de lo que han dicho y escrito personas que no lo alcanzaron a saber ni lo oyeron ni tener noticia verdadera de lo que sobre esta materia hay. En el año de 1514 salí de Castilla en compañía del gobernador Pedro Arias de Ávila, que en aquella sazón le dieron la gobernación de tierra firme, y viniendo por la mar con buen tiempo y otras veces con contrario, llegamos al nombre de Dios, y en aquel tiempo hubo pestilencia, de que se nos murieron muchos soldados, y demás de esto, todos los más adolecimos, y se nos hacían unas malas llagas en las piernas, y también en aquel tiempo tuvo diferencias el mismo gobernador con un hidalgo que en aquella sazón estaba por capitán y había conquistado aquella provincia, que se decía Vasco Núñez de Balboa, hombre rico, con quien Pedro Arias de Ávila casó en aquel tiempo una su hija doncella con el mismo Balboa, y después que la hubo desposado, según pareció, y sobre sospechas que tuvo que el yerno se le quería alzar con copia de soldados por la mar del sur, por sentencia le mandó degollar. Y después vimos lo que dicho tengo y otras revueltas entre capitanes y soldados, y alcanzamos a saber que era nuevamente ganada la isla de Cuba, y que estaba en ella por gobernador un hidalgo que se decía Diego Velázquez, natural de Cuéllar. Acordamos ciertos hidalgos y soldados, personas de calidad de los que habíamos venido con el Pedro Arias de Ávila, de demandalle licencia para nos ir a la isla de Cuba, y él nos la dio de buena voluntad, porque no tenía necesidad de tantos soldados como los que trujo de Castilla para hacer guerra, porque no había que conquistar, que todo estaba de paz, porque el Vasco Núñez de Balboa, yerno del Pedro Arias de Ávila, había conquistado, y la tierra de suyo es muy corta y de poca gente. Y desde que tuvimos la licencia, nos embarcamos en buen navío y con buen tiempo. Llegamos a la isla de Cuba, y fuimos a besar las manos al gobernador de la, y nos mostró mucho amor, y prometió que nos daría indios de los primeros que vacasen, y como se habían pasado ya 3 años, ansí en lo que estuvimos en tierra firme como en lo que estuvimos en la isla de Cuba aguardando a que nos depositase algunos indios como nos había prometido, y no habíamos hecho cosa ninguna que de contar sea, acordamos de nos juntar 110 compañeros de los que habíamos venido de tierra firme y de otros que en la isla de Cuba no tenían indios, y concertamos con un hidalgo que se decía Francisco Hernández de Córdoba, que era hombre rico y tenía pueblos de indios en aquella isla, para que fuese nuestro capitán, y a nuestra aventura buscar y descubrir tierras nuevas para en ellas emplear nuestras personas, y compramos 3 navíos, los 2 de buen porte, y el otro era un barco que hubimos del mismo gobernador Diego Velázquez, fiado, con condición que, primero que nos le diese, nos habíamos de obligar todos los soldados, que con aquellos 3 navíos habíamos de ir a unas isletas que están entre la isla de Cuba y Honduras, que ahora se llaman las Islas de los Guanajes, y que habíamos de ir de guerra y cargar los navíos de indios de aquellas islas para pagar con ellos el barco para servirse de ellos por esclavos. Y desde que vimos los soldados que aquello que pedía el Diego Velázquez no era justo, le respondimos que lo que decían no lo mandaba Dios ni el rey, que hiciésemos a los libres esclavos. Y desde que vio nuestro intento, dijo que era bueno el propósito que llevábamos en querer descubrir tierras nuevas, mejor que no el suyo, y entonces nos ayudó con cosas de bastimento para nuestro viaje. Y desde que nos vimos con 3 navíos y matalotaje de pan cazabe, que se hace de unas raíces que llaman yucas, y compramos puercos que nos costaban en aquel tiempo a 3 pesos, porque en aquella sazón no había en la isla de Cuba vacas ni carneros, y con otros pobres mantenimientos, y con rescate de unas cuentas que entre todos los soldados compramos, y buscamos 3 pilotos, que el más principal de ellos y el que regía nuestra armada se llamaba Antón de Alaminos, natural de Palos, y el otro piloto se decía Camacho de Triana, y el otro Juan Álvarez, el Manquillo de Huelva, y asimismo recogimos los marineros que hubimos menester, y el mejor aparejo que pudimos de cables y maromas y anclas y pipas de agua y todas otras cosas convenientes para seguir nuestro viaje, y todo esto a nuestra costa y misión. Y después que nos hubimos juntado los soldados, que fueron 110, nos fuimos a un puerto que se dice en la lengua de Cuba, a Jaruco, y es en la banda del norte, y estaba a 8 leguas de una villa que entonces tenían poblada que se decía San Cristóbal, que desde a 2 años la pasaron a donde agora está poblada la dicha Habana.
Y para que con buen fundamento fuese encaminada nuestra armada, hubimos de llevar un clérigo que estaba en la misma villa de San Cristóbal, que se decía Alonso González, que con buenas palabras y prometimientos que le hicimos se fue con nosotros, y demás de esto elegimos por veedor, en nombre de su majestad, a un soldado que se decía Bernardino Íñiguez, natural de Santo Domingo de la Calzada, para que si Dios fuese servido que topásemos tierras que tuviesen oro o perlas o plata, hubiese persona suficiente que guardase el Real Quinto. Y después de todo concertado y oído misa, encomendándonos a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santa María, su bendita Madre, Nuestra Señora, comenzamos nuestro viaje de la manera que adelante diré. Capítulo 2. Del descubrimiento de Yucatán y de un reencuentro de guerra que tuvimos con los naturales. En 8 días del mes de febrero del año de 1517 años salimos de La Habana y nos hicimos a la vela en el puerto de Jaruco, que ansí se llama entre los indios y es la banda del norte, y en 12 días doblamos la de San Antón, que por otro nombre en la isla de Cuba se llama la tierra de los Guaguatabeis, que son unos indios como salvajes. Y doblada aquella punta y puestos en alta mar, navegamos a nuestra aventura hacia donde se pone el sol, sin saber bajos ni corrientes, ni qué vientos suelen señorear en aquella altura, con grandes riesgos de nuestras personas, porque en aquel instante nos vino una tormenta que duró 2 días con sus noches, y fue tal que estuvimos para nos perder. Y desque a Bonanzó yendo por otra navegación, pasado 21 días que salimos de la isla de Cuba, vimos tierra, de que nos alegramos mucho, y dimos muchas gracias a Dios por ello. La cual tierra jamás se había descubierto, ni había noticia de ella hasta entonces, y desde los navíos vimos un gran pueblo, que al parecer estaría de la costa obra de 2 leguas, y viendo que era gran población y no habíamos visto en la isla de Cuba pueblo tan grande, le pusimos por nombre el Gran Cairo. Y acordamos que con un navío de menos porte se acercasen lo que más pudiesen a la costa, a ver qué tierra era, y a ver si había fondo para que pudiésemos anclar junto a la costa. Y una mañana, que fueron 4 de marzo, vimos venir 5 canoas grandes llenas de indios naturales de aquella población, y venían a remo y vela. Son canoas hechas a manera de artesas, son grandes, de maderos gruesos y cavadas por de dentro y está hueco, y todas son de un madero macizo, y hay muchas de ellas en que caben en pie 40 y 50 indios. Quiero volver a mi materia. Llegados los indios con las 5 canoas cerca de nuestros navíos, con señas de paz que les hicimos, llamándoles con las manos y capeándoles con las capas para que nos viniesen a hablar, porque no teníamos en aquel tiempo lenguas que entendiesen la de Yucatán y mexicana, sin temor ninguno vinieron, y entraron en la nao capitana sobre 30 de ellos, a los cuales dimos de comer cazabe y tocino, y a cada uno un sartalejo de cuentas verdes, y estuvieron mirando un buen rato los navíos, y el más principal de ellos, que era cacique, dijo por señas que se quería tornar a embarcar en sus canoas y volver a su pueblo, y que otro día volverían y traerían más canoas en que saltásemos en tierra. Y venían estos indios vestidos con unas jaquetas de algodón y cubiertas sus vergüenzas con unas mantas angostas que entre ellos llaman maestates, y tuvimoslos por hombres más de razón que a los indios de Cuba, porque andaban los de Cuba con sus vergüenzas de fuera, excepto las mujeres, que traían hasta que les llegaban a los muslos unas ropas de algodón que llaman naguas. Volvamos a nuestro cuento, que otro día por la mañana volvió el mismo cacique a los navíos y trujo 12 canoas grandes con muchos indios remeros y dijo por señas al capitán con muestras de paz, que fuésemos a su pueblo y que nos darían comida y lo que hubiésemos menester y que en aquellas 12 canoas podíamos saltar en tierra. Y cuando lo estaba diciendo en su lengua, acuerdom que decía, con escotoj, y quiere decir, andad acá a mis casas, y por esta causa pusimos desde entonces por nombre a aquella tierra Punta de Cotoche y así está en las cartas de marear. Pues viendo nuestro capitán y todos los demás soldados los muchos halagos que nos hacía el cacique para que fuésemos a su pueblo, tomó consejo con nosotros y fue acordado que sacásemos nuestros bateles de los navíos, y en el navío de los más pequeños y en las 12 canoas saliésemos a tierra todos juntos de una vez, porque vimos la costa llena de indios que habían venido de aquella población, y salimos todos en la primera barcada. Y cuando el cacique nos vido en tierra y que no íbamos a su pueblo, dijo otra vez al capitán por señas que fuésemos a sus casas, y tantas muestras de paz hacía que tomando el capitán nuestro parecer para si iríamos o no, acordóse por todos los más soldados que con el mejor recaudo de armas que pudiésemos llevar y con buen concierto fuésemos. Llevamos 15 ballestas y 10 escopetas, que así se llamaban, escopetas y espingardas, en aquel tiempo, y comenzamos a caminar por un camino por donde el cacique iba por guía con otros muchos indios que le acompañaban.
Yendo de la manera que he dicho, cerca de unos montes breñosos comenzó a dar voces y apellidar el cacique para que saliesen a nosotros escuadrones de gente de guerra que tenían encelada para nos matar, y a las voces que dio el cacique, los escuadrones vinieron con gran furia, y comenzaron a nos flechar de arte, que a la primera rociada de flechas nos hirieron 15 soldados, y traían armas de algodón, y lanzas y rodelas, arcos y flechas, y hondas y mucha piedra, y sus penachos puestos, y luego tras las flechas vinieron a se juntar con nosotros pie con pie. Y con las lanzas a manteniente nos hacían mucho mal. Mas luego les hicimos huir como conocieron el buen cortar de nuestras espadas y de las ballestas y escopetas el daño que les hacían, por manera que quedaron muertos 15 de ellos. Un poco más adelante donde nos dieron aquella refriega que dicho tengo, estaba una placeta y 3 casas de cal y canto, que eran adoratorios, donde tenían muchos ídolos de barro, unos como caras de demonios y otros como de mujeres, altos de cuerpo y otros de otras malas figuras, de manera que al parecer estaban haciendo sodomías unos bultos de indios con otros, y dentro en las casas tenían unas arquillas hechizas de madera y en ellas otros ídolos de gestos diabólicos y unas patenillas de medio oro. Y unos pinjantes y 3 diademas y otras piecezuelas a manera de pescados y otras a manera de ánades de oro bajo. Y después que lo hubimos visto, así el oro como las casas de cal y canto, estábamos muy contentos porque habíamos descubierto tal tierra, porque en aquel tiempo no era descubierto el Perú, ni aún se descubrió dende ahí a 16 años. En aquel instante que estábamos batallando con los indios, como dicho tengo, el clérigo González iba con nosotros, y con 2 indios de Cuba se cargó de las arquillas y el oro y los ídolos y lo llevó al navío, y en aquella escaramuza prendimos 2 indios que después se bautizaron y volvieron cristianos, y se llamó el uno Melchor y el otro Julián, y entrambos eran trastabados de los ojos. Y acabado aquel rebato acordamos de nos volver a embarcar, y seguir las costas adelante descubriendo hacia donde se pone el sol, y después de curados los heridos comenzamos a dar velas. Título 3. Del descubrimiento de Campeche. Como acordamos de ir la costa adelante hacia el poniente, descubriendo puntas y bajos y ancones y arrecifes, creyendo que era isla como nos lo certificaba el piloto Antón de Alaminos, íbamos con gran tiento, de día navegando y de noche al reparo y parando, y en 15 días que fuimos de esta manera, vimos desde los navíos un pueblo y al parecer algo grande, y había cerca del gran ensenada y bahía, creímos que había río o arroyo donde pudiésemos tomar agua porque teníamos gran falla de la. Acabábase la de las pipas y vasijas que traíamos. Que no venían bien reparadas, que, como nuestra armada era de hombres pobres, no teníamos dinero cuanto convenía para comprar buenas pipas. Faltó el agua, hubimos de saltar en tierra junto al pueblo, y fue un domingo de Lázaro, y a esta causa le pusimos este nombre, aunque supimos que por otro nombre propio de indios se dice Campeche, pues para salir todos de una barcada, acordamos de ir en el navío más chico y en los 3 bateles, bien apercebidos de nuestras armas no nos acaeciese como en la punta de Cotoche. Porque en aquellos ancones y bahías mengua mucho la mar, y por esta causa dejamos los navíos ancleados más de 1 legua de tierra, y fuimos a desembarcar cerca del pueblo, que estaba allí un buen paso de buena agua, donde los naturales de aquella población bebían y se servían de él, porque en aquellas tierras, según hemos visto, no hay ríos, y sacamos las pipas para las henchir de agua y volvernos a los navíos. Ya que estaban llenas y nos queríamos embarcar, vinieron del pueblo obra de 50 indios con buenas mantas de algodón y de paz, y a lo que parecía debían ser caciques y nos decían por señas que qué buscábamos y les dimos a entender que tomar agua e irnos luego a los navíos y señalaron con la mano que si veníamos de hacia donde sale el sol y decían Castilán, Castilán, y no mirábamos bien en la plática de Castilán, Castilán. Y después de estas pláticas que dicho tengo, nos dijeron por señas que fuésemos con ellos a su pueblo y estuvimos tomando consejos si iríamos. Acordamos con buen concierto de ir muy sobre aviso, y lleváronos a unas casas muy grandes, que eran adoratorios de sus ídolos y estaban muy bien labradas de cal y canto, y tenían figurados en unas paredes muchos bultos de serpientes y culebras y otras pinturas de ídolos, y alrededor de uno como altar lleno de gotas de sangre muy fresca, y a otra parte de los ídolos tenían unas señales como a manera de cruces, pintados de otros bultos de indios, de todo lo cual nos admiramos como cosa nunca vista ni oída. Según pareció, en aquella sazón habían sacrificado a sus ídolos ciertos indios para que les diesen vitoria contra nosotros, y andaban muchos indios e indias riéndose y al parecer muy de paz como que nos venían a ver, y como se juntaban tantos temimos no hubiese alguna zalagarda como la pasada de Cotoche, y estando de esta manera vinieron otros muchos indios que traían muy ruines mantas cargados de carrizos secos y los pusieron en un llano y tras estos vinieron 2 escuadrones de indios flecheros con lanzas y rodelas.
y hondas y piedras, y con sus armas de algodón, y puestos en concierto en cada escuadrón su capitán, los cuales se apartaron en poco trecho de nosotros, y luego en aquel instante salieron de otra casa que era su adoratorio 10 indios que traían las ropas de mantas de algodón largas y blancas y los cabellos muy grandes, llenos de sangre y muy revueltos los unos con los otros que no se les pueden esparcir ni peinar si no se cortan, los cuales eran sacerdotes de los ídolos que en la Nueva España comúnmente se llaman papas. Otra vez digo que en la Nueva España se llaman papas, y así los nombraré de aquí adelante, y aquellos papas nos trujeron zahumerios como a manera de resina que entre ellos llaman copal, y con braseros de barro llenos de lumbre nos comenzaron a zahumar, y por señas nos dicen que nos vamos de sus tierras antes que aquella leña que tienen llegada se ponga fuego y se acabe de arder, sino que nos darán guerra y nos matarán. Y luego mandaron poner fuego a los carrizos y comenzó de arder, y se fueron los papas callando sin más nos hablar, y los que estaban apercebidos en los escuadrones empezaron a silbar y a tañer sus bocinas y atabalejos. Y des que los vimos de aquel arte y muy bravosos, y de lo de la punta de Cotoche aún no teníamos sanas las heridas, y se habían muerto 2 soldados que echamos al mar, y vimos grandes escuadrones de indios sobre nosotros, tuvimos temor, y acordamos con buen concierto de irnos a la costa, y así comenzamos a caminar por la playa adelante hasta llegar enfrente de un peñol que está en la mar, y los bateles y el navío pequeño fueron por la costa tierra a tierra con las pipas de agua, y no nos osamos embarcar junto al pueblo donde nos habíamos desembarcado, por el gran número de indios que ya se habían juntado, porque tuvimos por cierto que al embarcar nos darían guerra. Pues ya metida nuestra agua en los navíos y embarcados en una bahía como Portezuelo que allí estaba, comenzamos a navegar 6 días con sus noches con buen tiempo, y volvió un norte, que es travesía en aquella costa, el cual duró 4 días con sus noches, que estuvimos para dar al través, tan recio temporal hacía que nos hizo anclier la costa por no ir al través, que se nos quebraron 2 cables y iba agarrando a tierra el navío. ¿O en qué trabajo nos vimos? Que si se quebrara el cable íbamos a la costa perdidos, y quiso Dios que se ayudaron con otras maromas viejas y guindaletas. Pues ya reposado el tiempo, seguimos nuestra costa adelante, llegándonos a tierra cuanto podíamos para tornar a tomar agua que, como he dicho, las pipas que traíamos vinieron muy abiertas y asimismo no había regla en ello, como íbamos costeando, creíamos que de quiera que saltásemos en tierra la tomaríamos de jagüeyes y pozos que cavaríamos. Pues yendo nuestra derrota adelante vimos desde los navíos un pueblo, y antes de obra de 1 legua de él hacía una ensenada, que parecía que habría río o arroyo. Acordamos de surgir junto a él, y como en aquella costa como otras veces he dicho, mengua mucho la mar y quedan en seco los navíos, por temor de los surgimos más de 1 legua de tierra en el navío menor y en todos los bateles, fue acordado que saltásemos en aquella ensenada, sacando nuestras vasijas con muy buen concierto y armas y ballestas y escopetas. Salimos en tierra poco más de mediodía y habría 1 legua desde el pueblo hasta donde desembarcamos y estaban unos pozos y maizales y caserías de cal y canto. Llámase este pueblo Potonchán, e henchimos nuestras pipas de agua, mas no las pudimos llevar ni meter en los bateles con la mucha gente de guerra que cargó sobre nosotros, y quedarse aquí y adelante diré las guerras que nos dieron. Capítulo 4. Como desembarcamos en una bahía donde había maizales cerca del puerto de Potonchán y de las guerras que nos dieron. Y estando en las estancias y maizales por mí ya dichas tomando nuestra agua, vinieron por la costa muchos escuadrones de indios del pueblo de Potonchán que así se dice con sus armas de algodón que les daba a la rodilla y con arcos y flechas y lanzas y rodelas y espadas hechas a manera de montantes de a 2 manos y hondas y piedras y con sus penachos de los que ellos suelen usar y las caras pintadas de blanco y prieto en almagrados, y venían callando y se vienen derechos a nosotros como que nos venían huber de paz. Y por señas nos dijeron que si veníamos de donde sale el sol, y las palabras formales según nos hubieron dicho los de Lázaro, Castilán, Castilán, y respondimos por señas que de donde sale el sol veníamos. Y entonces paramos en las mieses y en pensar qué podía ser aquella plática porque los de San Lázaro nos dijeron lo mismo, mas nunca entendimos al fin qué lo decían. Sería cuando esto pasó y los indios se juntaban a la hora de las Ave Marías y fueronse a unas caserías y nosotros pusimos velas y escuchas y buen recaudo porque no nos pareció bien aquella junta de aquella manera. Pues estando velando todos juntos oímos venir, con el gran ruido y estruendo que traían por el camino, muchos indios de otras sus estancias y del pueblo, y todos de guerra, y desque aquello sentimos, bien entendido teníamos que no se juntaban para hacernos ningún bien, y entramos en acuerdo con el capitán qué es lo que haríamos. Y unos soldados daban por consejo que nos fuésemos luego a embarcar, y como en tales casos suele acaecer, unos dicen uno y otros dicen otro, hubo parecer que si nos fuéramos a embarcar.
que como eran muchos indios darían en nosotros y habría mucho riesgo de nuestras vidas, y otros éramos de acuerdo que diésemos en ellos esa noche, que, como dice el refrán, quien acomete, vence, y por otra parte veíamos que para cada uno de nosotros había 300 indios. Y estando en estos conciertos amaneció y dijimos unos soldados a otros que tuviésemos confianza en Dios y corazones muy fuertes para pelear y después de nos encomendar a Dios cada uno hiciese lo que pudiese para salvar las vidas. Ya que era de día claro vimos venir por la costa muchos más escuadrones guerreros con sus banderas tendidas y penachos y atambores y con arcos y flechas y lanzas y rodelas, y se juntaron con los primeros que habían venido la noche antes, y luego, hechos sus escuadrones, nos cercan por todas partes y nos dan tal rociada de flechas y varas y piedras con sus ondas que hirieron sobre 80 de nuestros soldados y se juntaron con nosotros pie con pie, unos con lanzas y otros flechando y otros con espadas de navajas de arte que nos traían a mal andar, puesto que les dábamos buena priesa de estocadas y cuchilladas y las escopetas y ballestas que no paraban, unas armando y otras tirando. Y ya que se apartaban algo de nosotros, des que sentían las grandes estocadas y cuchilladas que les dábamos, no era lejos, y esto fue para mejor flechar y tirar al terrero a su salvo. Y cuando estábamos en esta batalla y los indios se apellidaban, decían en su lengua, Alcalachoni, que quiere decir que matasen al capitán. Y le dieron 12 flechazos, y a mí me dieron 3, y uno de los que me dieron, bien peligroso, en el costado izquierdo, que me pasó a lo hueco, y a otros de nuestros soldados dieron grandes lanzadas, y a 2 llevaron vivos que se decía el uno Alonso Bote y el otro era un portugués viejo. Pues viendo nuestro capitán que no bastaba nuestro buen pelear, y que nos cercaban muchos escuadrones y venían más de refresco del pueblo y les traían de comer y beber y muchas flechas y nosotros todos heridos y otros soldados atravesados los gaznates y nos habían muerto ya sobre 50 soldados, y viendo que no teníamos fuerzas, acordamos con corazones muy fuertes romper por medio de sus batallones y acogernos a los bateles que teníamos en la costa, que fue buen socorro, y hechos todos nosotros un escuadrón. Rompimos por ellos, pues oír la grita y silbos y vocería y priesa que nos daban de flecha y a mantiniente con sus lanzas hiriendo siempre en nosotros. Pues otro daño tuvimos que, como nos acogimos de golpe a los bateles y éramos muchos, íbanse a fondo y como mejor pudimos, asidos a los bordes, medio nadando entre 2 aguas, llegamos al navío de menos porte que estaba cerca, que ya venía a gran priesa a nos socorrer, y al embarcar hirieron muchos de nuestros soldados, en especial a los que iban asidos en las popas de los bateles, y les tiraban al terrero, y entraron en la mar con las lanchas y daban a mantiniente a nuestros soldados, y con mucho trabajo quiso Dios que escapamos con las vidas de poder de aquella gente. Pues ya embarcados en los navíos, hallamos que faltaban 57 compañeros, con los 2 que llevaron vivos y con 5 que echamos en la mar, que murieron de las heridas y de la gran sed que pasaron. Estuvimos peleando en aquellas batallas poco más de media hora. Llámase este pueblo Potonchán, y en las cartas del marear le pusieron por nombre los pilotos y marineros Bahía de Mala Pelea. Y des que nos vimos salvos de aquellas refriegas, dimos muchas gracias a Dios, y cuando se curaban las heridas los soldados se quejaban mucho del dolor de ellas que como estaban resfriadas con el agua salada y estaban muy hinchadas y dañadas, algunos de nuestros soldados maldecían al piloto Antón Alaminos y a su descubrimiento y viaje, porque siempre porfiaba que no era tierra firme, sino isla, donde los dejaré ahora y diré lo que más nos acaeció. Capítulo V. Cómo acordamos de nos volver a la isla de Cuba y de la gran sed y trabajos que tuvimos hasta llegar al puerto de La Habana. Des que nos vimos embarcados en los navíos de la manera que dicho tengo, dimos muchas gracias a Dios, y después de curados los heridos que no quedó hombre ninguno de cuantos allí nos hallamos que no tuviesen a 2 y a 3 y a 4 heridas y el capitán con 12 flechazos, solo un soldado quedó sin herir, acordamos de nos volver a la isla de Cuba, y como estaban también heridos todos los más de los marineros que saltaron en tierra con nosotros que se hallaron en las peleas, no teníamos quien marchéis las velas. Y acordamos que dejásemos el un navío, el de menos porte, en la mar, puesto fuego, después de sacadas de él las velas y anclas y cables, y repartir los marineros que estaban sin heridas en los 2 navíos de mayor porte, pues otro mayor daño teníamos, que fue la gran falta de agua, porque las pipas y vasijas que teníamos llenas en Champotón con la grande guerra que nos dieron y priesa de nos acoger a los bateles no se pudieron llevar, que allí se quedaron, y no sacamos ninguna agua. Digo que tanta sed pasamos que en las lenguas y bocas teníamos grietas de la secura, pues otra cosa ninguna para refrigerio no había. Oh, qué cosa tan trabajosa es ir a descubrir tierras nuevas y de la manera que nosotros nos aventuramos. No se puede ponderar sino los que han pasado por aquestos excesivos trabajos en que nosotros nos vimos.
Por manera que con todo esto íbamos navegando muy allegados a tierra para hallarnos en paraje de algún río o bahía para tomar agua, y al cabo de 3 días vimos uno como Ancón, que parecía río o estero, que creímos tener agua dulce, y saltaron en tierra 15 marineros de los que habían quedado en los navíos y 3 soldados que estaban más sin peligro de los flechazos, y llevaron azadones y 3 barriles para traer agua, y el estero era salado, e hicieron pozos en la costa, y era tan amargosa y salada agua como la del estero. Por manera que, maja como era, trujeron las vasijas llenas, y no había hombre que la pudiese beber del amargor y sal, y a 2 soldados que la bebieron dañó los cuerpos y las bocas. Había en aquel estero muchos y grandes lagartos, y desde entonces se puso por nombre el estero de los lagartos, y así está en las cartas del marear. Dejemos esta plática, y diré que entre tanto que fueron los bateles por el agua se levantó un viento nordeste tan deshecho que íbamos garrando a tierra con los navíos, y como en aquella costa es travesía y reina siempre norte y nordeste, estuvimos en muy gran peligro por falta de cable, y como lo vieron los marineros que habían ido a tierra por el agua, vinieron muy más que de paso con los bateles, y tuvieron tiempo de echar otras anclas y maromas, y estuvieron los navíos seguros 2 días y 2 noches. Y luego alzamos anclas y dimos vela, siguiendo nuestro viaje para nos volver a la isla de Cuba. Parece ser el piloto Alaminos se concertó y aconsejó con los otros 2 pilotos que desde aquel paraje donde estábamos atravesásemos a la Florida, porque hallaban por sus cartas y grados y alturas que estaría de allí obra de 70 leguas, y que después, puestos en la Florida, dijeron que era mejor viaje e más cercana navegación para ir a La Habana que no la derrota por donde habíamos primero venido a descubrir, y así fue como el piloto dijo. Porque, según yo entendí, había venido con Juan Ponce de León a descubrir la Florida había 10 o 12 años ya pasados. Volvamos a nuestra materia, que atravesando aquel golfo, en 4 días que navegamos vimos la tierra de la misma Florida, y lo que en ella nos acaeció diré adelante. Capítulo 6. Cómo desembarcaron en la bahía de la Florida 20 soldados, y con nosotros el piloto Alaminos para buscar agua, y de la guerra que allí nos dieron los naturales de aquella tierra, y lo que más pasó hasta volver a La Habana. Llegados a la Florida acordamos que saliesen en tierra 20 soldados de los que teníamos más sanos de las heridas. Yo fui con ellos y también el piloto Antón de Alaminos, y sacamos las vasijas que había, y azadones, y nuestras ballestas y escopetas. Y como el capitán estaba muy mal herido, y con la gran sed que pasaba muy debilitado, nos rogó que por amor de Dios que en todo caso le trujésemos agua dulce, que se secaba y moría de sed, porque el agua que había era muy salada y no se podía beber. Como otra vez ya dicho tengo. Llegados que fuimos a tierra, cerca de un estero que entraba en la mar, el piloto reconoció la costa, y dijo que había 10 o 12 años que había estado en aquel paraje cuando vino con Juan Ponce de León a descubrir aquellas tierras, y allí le habían dado guerra los indios de aquella tierra, y que les habían muerto muchos soldados, y que a esta causa estuviésemos muy sobre aviso apercebidos porque vinieron en aquel tiempo que dicho tiene muy de repente los indios cuando le desbarataron, y luego pusimos por espías 2 soldados en una playa que se hacía muy ancha. E hicimos pozos muy hondos donde nos pareció haber agua dulce, porque en aquella sazón era menguante la marea, y quiso Dios que topásemos muy buena agua, y con el alegría, y por hartarnos dela y lavar paños para curar las heridas, estuvimos espacio de 1 hora. Y ya que queríamos venir a embarcar con nuestra agua, muy gozosos, vimos venir al un soldado de los que habíamos puesto en la playa dando muchas voces diciendo, alarma, alarma, que vienen muchos indios de guerra por tierra y otros en canoas por el estero. Y el soldado dando voces, venía corriendo, y los indios llegaron casi a la par con el soldado contra nosotros, y traían arcos muy grandes y buenas flechas y lanzas y unas a manera de espadas, y vestidos de cueros de venados, y eran de grandes cuerpos, y se vinieron derechos a nos flechar, e hirieron luego 6 de nuestros compañeros, y a mí me dieron un flechazo en el brazo derecho de poca herida, y dímosles tanta priesa de estocadas y cuchilladas y con las escopetas y ballestas que nos dejan a nosotros los que estábamos tomando agua de los pozos. Y van a la mar y estero a ayudar a sus compañeros los que venían en las canoas donde estaba nuestro batel con los marineros que también andaban peleando pie con los indios de las canoas, y aún les tenían ya tomado el batel y le llevaban por el estero arriba con sus canoas, y habían herido a 4 marineros, y al piloto Alaminos le dieron una mala herida en la garganta, y arremetimos a ellos el agua más que a la cinta, y a estocadas les hicimos soltar el batel, y quedaron tendidos y muertos en la costa y en el agua 22 de ellos. Y 3 prendimos que estaban heridos poca cosa que se murieron en los navíos. Después de esta refriega pasada preguntamos al soldado que pusimos por vela qué se hizo su compañero Berrio, que así se llamaba, dijo que lo vio apartar con una hacha en las manos para cortar un palmito, y que fue hacia el estero por donde habían venido los indios de guerra, y que oyó voces de español, y que por aquellas voces vino de presto a dar mandado a la mar, y que entonces le debieran de matar,
el cual soldado solamente él había quedado sin ninguna herida en lo de Potonchan, y quiso su ventura que vino allí a fenecer. Y luego fuimos en busca de nuestro soldado por el rastro que habían traído aquellos indios que nos dieron guerra, y hallamos una palma que había comenzado a cortar, y cerca de la mucha huella en el suelo, más que en otras partes, por donde tuvimos por cierto que le llevaron vivo, porque no había rastro de sangre, y anduvimos buscándole a una parte y a otra más de una hora, y dimos voces, y sin más saber de él nos volvimos a embarcar en el batel y llevamos a los navíos el agua dulce, con que se alegraron todos los soldados. Como si entonces les diéramos las vidas, y un soldado se arrojó desde el navío en el batel con la gran sed que tenía, tomó una botija a pechos y bebió tanta agua que de la se hinchó y murió. Pues ya embarcados con nuestra agua y metidos nuestros bateles en los navíos, dimos vela para La Habana, y pasamos aquel día y la noche que hizo buen tiempo, junto de unas isletos que llaman los Mártires, que son unos bajos que así los llaman, los bajos de los Mártires. Íbamos en 4 brazas lo más hondo, y tocó la nao capitana entre unas como isletas e hizo mucha agua, que con dar todos los soldados que íbamos a la bomba no podíamos estancar, e íbamos con temor no nos anegásemos. Acuerdón que traíamos allí con nosotros a unos marineros levantiscos y les decíamos, hermanos, ayudad a sacar la bomba, pues veis que estamos muy mal heridos y cansados de la noche y el día porque nos vamos a fondo, y respondían los levantiscos, facételo vos, pues no ganamos sueldo, sino hambre y sed y trabajos y heridos como vosotros. Por manera que les hacíamos dar a la bomba aunque no querían, y malos y heridos como íbamos, mareábamos las velas y dábamos a la bomba, hasta que nuestro Señor Jesucristo nos llevó a Puerto de Carenas, donde ahora está poblada la villa de La Habana, que en otro tiempo Puerto de Carenas se solía llamar, y no Habana. Y cuando nos vimos en tierra dimos muchas gracias a Dios, y luego se tomó el agua de la capitana un buzane portugués que estaba en otro navío en aquel puerto, y escribimos a Diego Velázquez, gobernador de aquella isla, muy en posta, haciéndole saber que habíamos descubierto tierras de grandes poblaciones y casas de cal y canto, y las gentes naturales de ellas andaban vestidos de ropa de algodón y cubiertas sus vergüenzas. Y tenían oro y labranzas de maizales. Y desde La Habana se fue nuestro capitán Francisco Hernández por tierra a la villa de Santispíritus, que así se dice, donde tenía su encomienda de indios, y como iba mal herido, murió dende allí a 10 días que había llegado a su casa, y todos los demás soldados nos desparecimos, y nos fuimos unos por una parte y otros por otra de la isla adelante, y en La Habana se murieron 3 soldados de las heridas, y los navíos fueron a Santiago de Cuba, donde estaba el gobernador, y des que hubieron desembarcado los 2 indios que hubimos en la punta de Cotoche, que ya he dicho que se decían Melchorillo y Julianillo, y en el arquilla con las diademas y ánades y pescadillos, y con los ídolos de oro, que aunque era tajo y poca cosa, sublimaban lo de arte que en todas las islas de Santo Domingo y en Cuba y aun en Castilla llegó la fama de lo, y decían que otras tierras en el mundo no se habían descubierto mejores ni casas de cal y canto, y como vio los ídolos de barro y de tantas maneras de figuras decían que eran del tiempo de los gentiles, otros decían que eran de los indios que desterró Tito y Vespasiano de Jerusalén, y que habían aportado con los navíos rotos en que les echaron en aquella tierra, y como en aquel tiempo no era descubierto el Perú, teníase en mucha estima aquella tierra. Pues otra cosa preguntaba el Diego Velázquez a aquellos indios, que si había minas de oro en su tierra, y a todos les respondían que sí, y les mostraban oro en polvo de lo que sacaban en la isla de Cuba, y decían que había mucho en su tierra, y no le decían verdad, porque claro está que en la punta de Cotoche ni en todo Yucatán no es donde hay minas de oro, y asimismo les mostraban los indios los montones que hacen de tierra donde ponen y siembran las plantas de cuyas raíces hacen el pan cazabe. Y llámanse en la isla de Cuba yuca, y los indios decían que las había en su tierra, y decían teil por la tierra que así se llama la en que las plantaban, de manera que yuca con teil quiere decir Yucatán. Decían los españoles que estaban hablando con el Diego Velázquez y con los indios: Señor, estos indios dicen que su tierra se llama Yucatán, y así se quedé con este nombre que en propia lengua no se dice así. Por manera que todos los soldados que fuimos a aquel viaje a descubrir gastamos los bienes que teníamos, y heridos y pobres volvimos a Cuba, y aún lo tuvimos a buena dicha haber vuelto, y no quedar muertos con los demás mis compañeros, y cada soldado tiró por su parte, y el capitán, como tengo dicho, luego murió, y estuvimos muchos días en curarnos los heridos, y por nuestra cuenta hallamos que se murieron al pie de 60 soldados, y esta ganancia trujimos de aquella entrada y descubrimiento.
Y Diego Velázquez escribió a Castilla a los señores que en aquel tiempo mandaban en las cosas de Indias que él lo había descubierto y gastado en descubrillo mucha cantidad de pesos de oro, y así lo decía don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano, que así se nombraba, que era como presidente de Indias, y lo escribió a su majestad a Flandes dando mucho favor y loor del Diego Velázquez, y no hizo mención de ninguno de nosotros los soldados que lo descubrimos a nuestra costa. Y quedarse ha aquí, y diré adelante los trabajos que me acaecieron a mí y a 3 soldados. Capítulo 7. De los trabajos que tuve hasta llegar a una villa que se dice La Trinidad. Ya he dicho que nos quedamos en La Habana ciertos soldados que no estábamos sanos de los flechazos, y para ir a la villa de La Trinidad, ya que estábamos mejores, acordamos de nos concertar 3 soldados con un vecino de la misma Habana que se decía Pedro de Ávila, que iba asimismo a aquel viaje en una canoa por la mar por la banda del sur, y llevaba la canoa cargada de camisetas de algodón que iba a vender a la villa de La Trinidad. Ya he dicho otras veces que canoas son de hechura de artesas grandes, cavadas y huecas, y en aquellas tierras con ellas navegan costa a costa, y el concierto que hicimos con Pedro de Ávila fue que daríamos 10 pesos de oro porque fuésemos en su canoa. Pues yendo por la costa adelante, a veces remando y a ratos a la vela, ya que habíamos navegado 11 días en paraje de un pueblo de indios de paz que se dice Canarrión, que era términos de la villa de la Trinidad, se levantó un tan recio viento de noche que no nos pudimos sustentar en la mar con la canoa, por bien que remábamos todos nosotros, y el Pedro de Ávila y unos indios de la Habana y unos remeros muy buenos que traíamos hubimos de dar al través entre unos ceborucos que los hay muy grandes en aquella costa. Por manera que se nos quebró la canoa y el Ávila perdió su hacienda y todos salimos descalabrados de los golpes de los ceborucos y desnudos en carnes, porque para ayudarnos que no se quebrase la canoa y poder mejor nadar, nos apercebimos de estar sin ropa ninguna, sino desnudos. Pues ya escapados con las vidas de entre aquellos ceborucos, para nuestra villa de la Trinidad no había camino por la costa, sino malos países y ceborucos, que así se dicen, que son las piedras con unas puntas que salen de ellas que pasan las plantas de los pies, y sin tener que comer. Pues como las olas que reventaban de aquellos grandes ceborucos nos embestían, y con el gran viento que hacía llevábamos hechas grietas en las partes ocultas que corría sangre de ellas, aunque nos habíamos puesto delante muchas hojas de árboles y otras hierbas que buscamos para nos tapar. Pues como por aquella costa no podíamos caminar por causa que se nos hincaban por las plantas de los pies aquellas puntas y piedras de los ceborucos, con mucho trabajo nos metimos en un monte, y con otras piedras que había en el monte cortamos cortezas de árboles que pusimos por suelas, atadas a los pies con unas que parecen cuerdas delgadas que llaman bejucos que nacen entre los árboles, que espadas no sacamos ninguna y atamos los pies y cortezas de los árboles con ello lo mejor que pudimos. Y con gran trabajo salimos a una playa de arena, y de ahí a 2 días que caminamos llegamos a un pueblo de indios que se decía Yaguarama, el cual era en aquella sazón del padre Fray Bartolomé de las Casas, que era clérigo presbítero, y después le conocí fraile dominico, y llegó a ser obispo de Equiapa, y los indios de aquel pueblo nos dieron de comer. Y otro día fuimos hasta otro pueblo que se decía Chipiona, que era de un Alonso de Ávila de un Sandoval, no digo del capitán Sandoval el de la Nueva España, y desde allí a la Trinidad, y un amigo mío que se decía Antonio de Medina me remedió de vestidos, según que en la villa se usaban, y así hicieron a mis compañeros otros vecinos de aquella villa, y desde allí con mi pobreza y trabajos me fui a Santiago de Cuba, a donde estaba el gobernador Diego Velázquez, el cual andaba dando mucha priesa en enviar otra armada. Y cuando le fui a besar las manos que éramos algo deudos, él se holgó conmigo, y de unas pláticas en otras me dijo que si estaba bueno de las heridas para volver a Yucatán. Yo riendo le respondí que quien le puso nombre Yucatán, que allí no le llaman así. Dijo, Melchorejo, el que trujistes, lo dice. Yo dije, mejor nombre sería la tierra donde nos mataron la mitad de los soldados que fuimos y todos los demás salimos heridos. Dijo, bien sé que pasaste muchos trabajos, y así es a los que suelen descubrir tierras nuevas y ganar honra, su majestad os lo gratificará, yo así se lo escribiré. Ahora, hijo, id otra vez en la armada que hago, que yo haré que os hagan mucha honra, y diré lo que pasó. Capítulo 8. Cómo Diego Velázquez, gobernador de Cuba, envió otra armada a la tierra que descubrimos. En el año de 1518 años, viendo Diego Velázquez, gobernador de Cuba, la buena relación de las tierras que descubrimos, que se dice Yucatán, ordenó enviar una armada, y para ella se buscaron 4 navíos. Los 2 fueron los que hubimos comprado los soldados que fuimos en compañía del capitán Francisco Hernández de Córdoba a descubrir a Yucatán, según más largamente lo tengo escrito en el descubrimiento, y los otros 2 navíos compró el Diego Velázquez de sus dineros.
Y en aquella sazón que ordenaba el armada se hallaron presentes en Santiago de Cuba, donde residía el Velázquez, Juan de Grijalva y Pedro de Alvarado y Francisco de Montejo e Alonso de Ávila, que habían ido con negocios al gobernador, porque todos tenían encomiendas de indios en las mismas islas, y como eran personas valerosas concertóse con ellos que el Juan de Grijalva, que era deudo del Diego Velázquez, viniese por capitán general, e que Pedro de Alvarado viniese por capitán de un navío y Francisco de Montejo de otro. Y el Alonso de Ávila de otro. Por manera que cada uno de estos capitanes procuró de poner bastimentos y matalotaje de pan, cazabe y tocinos, y el Diego Velázquez puso ballestas y escopetas y cierto rescate y otras menudencias y más los navíos. Y como había fama de estas tierras que eran muy ricas y había en ellas casas de cal y canto, y el indio Melchorejo decía por señas que había oro, tenían mucha codicia los vecinos y soldados que no tenían indios en la isla de ir a esta tierra, por manera que de presto nos juntamos 240 compañeros y también pusimos cada soldado de la hacienda que teníamos para matalotaje y armas y cosas que convenían, y en este viaje volví y con estos capitanes otra vez, y parece ser la instrucción que para ello dio el gobernador Diego Velázquez fue, según entendí, que rescatasen todo el oro y plata que pudiesen, y si viesen que convenía poblar que poblasen, o si no que se volviesen a Cuba. E vino por veedor de la armada uno que se decía Peñalosa, natural de Segovia, e trajimos un clérigo que se decía Juan Díaz, y los 3 pilotos que antes habíamos traído cuando el primero viaje, que ya he dicho sus nombres y de dónde eran, Antón de Alaminos, de Palos, y Camacho, de Triana, y Juan Álvarez, el Manquillo, de Huelva, y el Alaminos venía por piloto mayor, y otro piloto que entonces vino no me acuerdo el nombre. Pues antes que más pase adelante, porque nombraré algunas veces a estos hidalgos que he dicho que venían por capitanes, y parecerá cosa descomedida nombralles secamente, Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo, Alonso de Ávila, y no decilles sus ditados e blasones, sepan que el Pedro de Alvarado fue un hidalgo muy valeroso, que después que se hubo ganado la Nueva España fue gobernador y adelantado de las provincias de Guatemala, Honduras y Chiapa, e comendador de Santiago. E asimismo el Francisco de Montejo, hidalgo de mucho valor, que fue gobernador y adelantado de Yucatán, hasta que su majestad les hizo aquestas mercedes y tuvieron señoríos, no les nombraré sino sus nombres, y no adelantados, y volvamos a nuestra plática, que fueron los 4 navíos por la parte y banda del norte a un puerto que se llama Matanzas, que era cerca de la Habana Vieja, que en aquella sazón no estaba poblada donde ahora está, y en aquel puerto o cerca de él tenían todos los más vecinos de la Habana sus estancias de cazabe y puercos. Y desde allí se proveyeron nuestros navíos lo que faltaba, y nos juntamos así capitanes como soldados para dar vela y hacer nuestro viaje. Y antes que más pase adelante, aunque vaya fuera de orden, quiero decir por qué llamaban aquel puerto que he dicho de Matanzas, y esto traigo aquí a la memoria, porque ciertas personas me lo han preguntado la causa de poner aquel nombre, y es por esto que diré. Antes que aquella isla de Cuba estuviese de paz dio al través por la costa del norte un navío que había ido desde la isla de Santo Domingo a buscar indios, que llamaban los Lucayos, a unas islas que están entre Cuba y la Canal de Bahama que se llaman las Islas de los Lucayos, y con mal tiempo dio al través en aquella costa, cerca del río y puerto que he dicho que se llama Matanzas, y venían en el navío sobre 30 personas españoles y 2 mujeres, y para pasallos aquel río vinieron muchos indios de La Habana y de otros pueblos. Como que los venían a ver de paz, y les dijeron que les querían pasar en canoas y llevallos a sus pueblos para deils de comer. E ya que iban con ellos, en medio del río les trastornaron las canoas y los mataron, que no quedaron sino 3 hombres y una mujer, que era hermosa, la cual llevó un cacique de los más principales que hicieron aquella traición, y los 3 españoles repartieron entre los demás caciques. Y a esta causa se puso a este puerto nombre de Puerto de Matanzas, y conocí a la mujer que he dicho que después de ganada la isla de Cuba se le quitó al cacique en cuyo poder estaba, y la vi casada en la villa de la Trinidad con un vecino de la que se decía Pedro Sánchez Farfán, y también conocí a los 3 españoles que se decía el uno Gonzalo Mejía, hombre anciano, natural de Jerez, y el otro se decía Juan de Santisteban, y era natural de Madrigal, y el otro se decía Cascorro, hombre de la mar. Y era pescador, natural de Huelva, y le había ya casado el cacique con quien solía estar, con una su hija, ella tenía horadadas las orejas y las narices como los indios. Mucho me he detenido en contar cuentos viejos, volvamos a nuestra relación.
Ya que estábamos recogidos, así capitanes como soldados, y dadas las instrucciones que los pilotos habían de llevar y las señas de los faroles, y después de haber oído misa con gran devoción, en 5 días del mes de abril de 1518 años dimos vela y en 10 días doblamos la punta de Guaniguanico, que los pilotos llaman de San Antón, y en otros 8 días que navegamos vimos la isla de Cozumel, que entonces la descubrimos, día de Santa Cruz, porque descayeron los navíos con las corrientes más bajo que cuando venimos con Francisco Hernández de Córdoba. Y bajamos la isla por la banda del sur. Vimos un pueblo, y allí cerca buen surgidero y bien limpio de arrecifes, y saltamos en tierra con el capitán Juan de Grijalva buena copia de soldados, y los naturales de aquel pueblo se fueron huyendo desque vieron venir los navíos a la vela, porque jamás habían visto tal, y los soldados que salimos a tierra no hallamos en el pueblo persona ninguna, y en unas mieses de maizales se hallaron 2 viejos que no podían andar y los trujimos al capitán, y con Julianillo y Melchorejo. Los que trajimos de la punta de Cotoche que entendían muy bien a los indios y les habló, porque su tierra de ellos y aquella isla de Cozumel no hay de travesía en la mar sino obra de 4 leguas y así hablan una misma lengua, y el capitán halagó a aquellos viejos y les dio cuentezuelas verdes y les envió a llamar al Calachioni de aquel pueblo que así se dicen los caciques de aquella tierra y fueron y nunca volvieron, y estándoles aguardando, vino una india moza de buen parecer e comenzó a hablar la lengua de la isla de Jamaica. Y dijo que todos los indios e indias de aquella isla y pueblo se habían ido a los montes de miedo, y como muchos de nuestros soldados y yo entendimos muy bien aquella lengua que es la de Cuba, nos admiramos y la preguntamos que cómo estaba allí, y dijo que había 2 años que dio al través con una canoa grande en que iban a pescar 10 indios de Jamaica a unas isletas y que las corrientes la echaron en aquella tierra y mataron a su marido y a todos los demás indios jamaicanos sus compañeros y los sacrificaron a los ídolos. Y desque la entendió el capitán, como vio que aquella india sería buena mensajera, envióla a llamar los indios y caciques de aquel pueblo y dióla de plazo 2 días para que volviese, porque los indios Melchorejo y Julianillo que llevamos de la punta de Cotoche tuvimos temor que, apartados de nosotros, se huirían a su tierra, y por esta causa no los enviamos a llamar con ellos. Y la india volvió otro día, y dijo que ningún indio ni india quería venir, por más palabras que les decía. A este pueblo pusimos por nombre Santa Cruz, porque 4 o 5 días antes de Santa Cruz le vimos. Había en él buenos colmenares de miel y muchos boniatos y batatas y manadas de puercos de la tierra que tienen sobre el espinazo el ombligo. Había en él 3 pueblezuelos y este donde desembarcamos era mayor y los otros 2 eran más chicos que estaba cada uno en una punta de la isla, terna de bollo como obra de 2 leguas. Pues como el capitán Juan de Grijalva vio que era perder tiempo estar más allí aguardando, mandó que nos embarcásemos luego, y la india de Jamaica se fue con nosotros y seguimos nuestro viaje. Capítulo 9. De cómo venimos a desembarcar a Champotón. Pues vuelto a embarcar, yendo por las derrotas pasadas cuando lo de Francisco Hernández de Córdoba, en 8 días llegamos en el paraje del pueblo de Champotón, que fue donde nos desbarataron los indios de aquella provincia, como ya dicho tengo en el capítulo que de lo habla, y como en aquella ensenada mengua mucho la mar, ancleamos los navíos 1 legua de tierra y con todos los bateles desembarcamos la mitad de los soldados que allí íbamos junto a las casas del pueblo, los indios naturales de él y otros sus comarcanos se juntaron todos. Como la otra vez cuando nos mataron sobre 56 soldados y todos los más nos hirieron, según dicho tengo en el capítulo que de lo habla, y a esta causa estaban muy ufanos y orgullosos, y bien armados a su usanza, que son arcos, flechas, lanzas, rodelas, macanas y espadas de 2 manos, y piedras con hondas, y armas de algodón, y trompetillas y atambores, y los más de ellos pintadas las caras de negro, colorado y blanco, y puestos en concierto, esperaron en la costa, para en llegando que llegásemos dar en nosotros. Y como teníamos experiencia de la otra vez, llevábamos en los bateles unos falconetes e íbamos apercebidos de ballestas y escopetas, y llegados a tierra, nos comenzaron a flechar y con las lanzas dar a mantiniente, y tal rociada nos dieron antes que llegásemos a tierra que hirieron la mitad de nosotros y desque hubimos saltado de los bateles les hicimos perder la furia a buenas estocadas y cuchilladas, porque, aunque nos flechaban a terrero todos llevábamos armas de algodón, y todavía se sostuvieron buen rato peleando con nosotros. Hasta que vino otra barcada de nuestros soldados y les hicimos retraer a unas ciénagas junto al pueblo. En esta guerra mataron a Juan de Quiteria y a otros 2 soldados y al capitán Juan de Grijalva le dieron 3 flechazos y aún le quebraron con un cobaco 2 dientes que hay muchos en aquella costa, e hirieron sobre 60 de los nuestros. Y desque vimos que todos los contrarios se habían huido, nos fuimos al pueblo, y se curaron los heridos y enterramos los muertos, y en todo el pueblo no hallamos persona ninguna, ni los que se habían retraído en las ciénagas que ya se habían desgarrado, por manera que todos tenían alzadas sus haciendas.
En aquellas escaramuzas prendimos 3 indios y el uno de ellos parecía principal. Mandóles el capitán que fuesen a llamar al cacique de aquel pueblo y les dio cuentas verdes y cascabeles para que los diesen, para que viniesen de paz, y asimismo a aquellos 3 prisioneros se les hicieron muchos halagos y se les dieron cuentas porque fuesen sin miedo, y fueron y nunca volvieron, creímos que el indio Julianillo Melchorejo no les hubieran de decir lo que les fue mandado, sino al revés. Estuvimos en aquel pueblo 4 días. Acuerdón que cuando estábamos peleando en aquella escaramuza que había allí unos prados algo pedregosos había langostas que cuando peleábamos saltaban y venían volando y nos daban en la cara y como eran tantos flecheros y tiraban tanta flecha como granizos que parecían oran langostas que volaban y no nos rodelábamos y la flecha que venía nos hería y otras veces creíamos que era flecha y eran langostas que venían volando, fue harto estorbo. Como seguimos nuestro viaje y entramos en Boca de Términos que entonces le pusimos este nombre. Yendo por nuestra navegación adelante, llegamos a una boca como de río, muy grande y ancha, y no era río como pensamos, sino muy buen puerto, porque está entre unas tierras e otras, parecía como estrecho. Tan gran boca tenía que decía el piloto Antón de Alaminos que era isla y partían términos con la tierra, y a esta causa le pusimos nombre Boca de Términos y así está en las cartas de marear, y allí saltó el capitán Juan de Grijalva en tierra con todos los más capitanes por mí nombrados y muchos soldados estuvimos 3 días sondando la boca de aquella entrada. Y mirando bien arriba y abajo del ancón donde creíamos que iba venía a parar, y hallamos no ser isla, sino ancón, y era muy buen puerto, y hallamos unos adoratorios de cal y canto y muchos ídolos de barro y de palo, que eran de ellos como figuras de sus dioses, y de ellos de figuras de mujeres, y muchos como sierpes y muchos cuernos de venados, creímos que por allí cerca habría alguna población, con el buen puerto que sería bueno para poblar, lo cual no fue así, que estaba muy despoblado. Porque aquellos adoratorios eran de mercaderes y cazadores que de pasada entraban en aquel puerto con canoas y allí sacrificaban y había mucha caza de venados y conejos, matamos 10 venados con una lebrela y muchos conejos. Y luego, desque todo fue visto sondado, nos tornamos a embarcar, y se nos quedó allí la lebrela, y cuando volvimos con Cortés la tornamos a hallar, y estaba muy gorda y lucida. Llaman los marineros a esto Puerto de Términos. Vueltos a embarcar, navegamos costa a costa junto a tierra hasta que llegamos al río de Tabasco que por descubrirle el Juan de Grijalva se nombra agora el río de Grijalva. Capítulo 11. ¿Cómo llegamos al río de Tabasco que llaman de Grijalva y lo que allá nos acaeció? Navegando costa a costa la vía del poniente de día porque de noche no osábamos por temor de bajos y arrecifes, a cabo de 3 días vimos una boca de río muy ancha y llegamos muy a tierra con los navíos y parecía buen puerto, y como fuimos más cerca de la boca vimos reventar los bajos antes de entrar en el río y allí sacamos los bateles y con la sonda en la mano hallamos que no podían entrar en el puerto los 2 navíos de mayor porte. Fue acordado que ancleasen fuera en la mar y con los otros 2 navíos que demandaban menos agua. Que con ellos con los bateles fuésemos todos los soldados río arriba, porque vimos muchos indios estar en canoas en las riberas y tenían arcos y flechas y todas sus armas, según y de la manera de Champotón, por donde entendimos que había por allí algún pueblo grande, y también porque viniendo, como veníamos, navegando costa a costa, habíamos visto echadas nasas en la mar, con que pescaban, y aun a 2 de ellas se les tomó el pescado con un batel que traíamos a jorro de la capitana. Aqueste río se llama de Tabasco porque el cacique de aquel pueblo se llamaba Tabasco, y como le descubrimos de este viaje y el Juan de Grijalva fue el descubridor, se nombra río de Grijalva, y así está en las cartas del marear. Ya que llegamos obra de media legua del pueblo, bien oímos el rumor de cortar de madera, de que hacían grandes mamparos e fuerzas, y aderezarse para nos dar guerra, porque habían sabido de lo que pasó en Potonchán y tenían la guerra por muy cierta. Y desque aquello sentimos, desembarcamos de una punta de aquella tierra donde había unos palmares que era del pueblo media legua, y desque nos vieron allí, vinieron obrado 50 canoas con gente de guerra, y traían arcos y flechas y armas de algodón, rodelas y lanzas y sus atambores y penachos, y estaban entre los esteros otras muchas canoas llenas de guerreros, y estuvieron algo apartados de nosotros, que no osaron llegar como los primeros. Y desque los vimos de aquel arte, estábamos para tirarles con los tiros y con las escopetas y ballestas, y quiso nuestro señor que acordamos de los llamar, con Julianico y Melchorejo, los de la punta de Cotoche, que sabían muy bien aquella lengua, y dijo a los principales que no hubiesen miedo, que les queríamos hablar cosas que desque las entendiesen, hubiesen por buena nuestra llegada allí a sus casas, que les queríamos dar de lo que traíamos.
Como entendieron la plática, vinieron obra de 4 canoas, y en ellas hasta 30 indios, y luego se les mostraron sartalejos de cuentas verdes y espejuelos y diamantes azules, y des que los vieron parecía que estaban de mejor semblante, creyendo que eran chalchihuites, que ellos tienen en mucho. Entonces el capitán les dijo con las lenguas Julianillo o Melchorejo, que veníamos de lejas tierras y éramos vasallos de un grande emperador que se dice Don Carlos, el cual tiene por vasallos a muchos grandes señores y calachionis, y que ellos le deben tener por señor y les irá muy bien en ello, que a trueco de aquellas cuentas nos den comida de gallinas. Y nos respondieron 2 de ellos, que el uno era principal y el otro papa, que son como sacerdotes que tienen cargo de los ídolos, que ya he dicho otra vez que papas les llaman en la Nueva España, y dijeron que harían el bastimento que decíamos, se trocarían de sus cosas a las nuestras. Y en lo demás, que señor tienen, que agora veníamos, sin conocerlos, ya les queríamos dar señor, que mirásemos no les diésemos guerra como en Potonchán, porque tenían aparejados 2 yiquipiles de gentes de guerra de todas aquellas provincias contra nosotros. Cada yiquipil son 8000 hombres. Dijeron que bien sabían que pocos días había que habíamos muerto y herido sobre más de 200 hombres en Potonchán, que ellos no son hombres de tan pocas fuerzas como los otros, que por eso habían venido a hablar, por saber nuestra voluntad, aquello que les decíamos que se lo irían a decir a los caciques de muchos pueblos que están juntos para tratar paces o guerra. Y luego el capitán les abrazó en señal de paz, y les dio unos sartalejos de cuentas, y les mandó que volviesen con la respuesta con brevedad, que si no venían, que por fuerza habíamos de ir a su pueblo, y no para los enojar. Y aquellos mensajeros que enviamos hablaron con los caciques y papas, que también tienen voto entre ellos, y dijeron que eran buenas las paces y traer bastimento, que entre todos ellos y los pueblos comarcanos se buscara luego un presente de oro para nos dar y hacer amistades, no les acaezca como a los de Potonchán. Y lo que yo vi y entendí después acá, en aquellas provincias se usaba enviar presentes cuando se trataba paces, y en aquella punta de los palmares donde estábamos, vinieron sobre 30 indios, se trujeron pescados asados y gallinas e fruta y pan de maíz, unos braseros con ascuas y con zaumerios, y nos zaumaron a todos, y luego pusieron en el suelo unas esteras que acá llaman peteits, y encima una manta, y presentaron ciertas joyas de oro, que fueron ciertas ánades como las de Castilla, y otras joyas como lagartijas. Y 3 collares de cuentas vaciadizas y otras cosas de oro de poco valor, que no valía 200 pesos, y más trujeron unas mantas y camisetas de las que ellos usan, dijeron que recibiésemos aquello de buena voluntad, que no tienen más oro que nos dar, que adelante, hacia donde se pone el sol, hay mucho, y decían, Culba, Culba, México, México, y nosotros no sabíamos qué cosa era Culba, ni aun México tampoco. Puesto que no valía mucho aquel presente que trajeron, tuvímoslo por bueno por saber cierto que tenían oro, y des que lo hubieron presentado, dijeron que nos fuésemos luego adelante, y el capitán les dio las gracias por ello cuentas verdes, y fue acordado de irnos luego a embarcar, porque estaban en mucho peligro los 2 navíos por temor del norte, que es travesía, y también por acercarnos hacia donde decían que había oro. Capítulo 12. ¿Cómo vimos el pueblo de la Guayaluco, que pusimos por nombre La Rambla? Vueltos a embarcar, siguiendo la costa adelante, desde a 2 días vimos un pueblo junto a tierra que se dice el Aguayaluco, y andaban muchos indios de aquel pueblo por la costa con unas rodelas hechas de conchas de tortugas que relumbraban con el sol que daba en ellas, y algunos de nuestros soldados porfiaban que eran de oro bajo, y los indios que las traían iban haciendo grandes movimientos por el arenal y costa adelante, y pusimos a este pueblo por nombre La Rambla, y así está en las cartas del marear. Yendo más adelante costeando, vimos una ensenada, donde se quedó el río de Fenole, que a la vuelta que volvimos entramos en él, y le pusimos nombre Río de San Antonio, y así está en las cartas del mar. Yendo más adelante navegando, vimos a dónde quedaba el paraje del gran río de Huacayualco, y quisiéramos entrar en el ensenada que está, por ver qué cosa era, sino por ser el tiempo contrario. Luego se parecieron las grandes sierras nevadas que en todo el año están cargadas de nieve, y también vimos otras sierras que están más junto al mar, que se llaman Agora de San Martín, y pusimoslas por nombre San Martín, porque el primero que las vio fue un soldado que se llamaba San Martín, vecino de La Habana. Y navegando nuestra costa adelante, el capitán Pedro de Alvarado se adelantó con su navío, y entró en un río que en Indias se llama Papalojuna, y entonces pusimos por nombre Río de Alvarado porque lo descubrió el mismo Alvarado. Allí le dieron pescado unos indios pescadores que eran naturales de un pueblo que se dice Tlacotalpa. Estuvimosle aguardando en el paraje del río donde entró con todos 3 navíos hasta que salió de él, y a causa de haber entrado en el río sin licencia del general, se enojó mucho con él, y le mandó que otra vez no se adelantase de la armada porque no le aviniese algún contraste en parte donde no le pudiésemos ayudar.
Y luego navegamos con todos 4 navíos en conserva hasta que llegamos en paraje de otro río que le pusimos por nombre Río de Banderas porque estaban en él muchos indios con lanzas grandes y en cada lanza una bandera hecha de manta blanca revolándolas y llamándonos. Lo cual diré adelante cómo pasó.